El mundo del entretenimiento no se detiene, ni siquiera cuando alguien muere. En escenarios y sets de grabación, hubo personas que murieron frente a miles de testigos. Desde el que cayó en plena transmisión, hasta quien murió en una pecera gigante, pasando por el que cayó desde más de 20 metros de altura, estos son los 15 famosos que murieron mientras estaban en vivo. 15. Steve Irwin. Steve Irwin pasó gran parte de su vida acercándose a animales peligrosos. El conocido cazador de cocodrilos lo hacía frente a cámaras y, casi siempre, parecía tener todo bajo control. O eso pensaba todo el mundo. El 4 de septiembre de 2006 estaba grabando un documental bajo el agua en la Gran Barrera de Coral. Era una jornada más de trabajo, algo que había hecho incontables veces, hasta que dejó de serlo. Mientras buceaba cerca de una raya de más de 2 metros, el animal reaccionó en un instante. Su aguijón atravesó el pecho de Irwin. Fue sacado del agua de inmediato, pero no logró sobrevivir. Steve Irwin murió a los 44 años y su muerte impactó al mundo entero. Porque a veces, ni siquiera quienes parecen dominar el peligro pueden escapar a tiempo. Pero no todas las tragedias ocurren enfrentando lo salvaje. Algunas suceden de maneras mucho más terribles. 14. Brandon Lee. Brandon Lee, hijo del legendario Bruce Lee, tenía apenas 28 años y estaba a punto de protagonizar la película que lo lanzaría definitivamente al estrellato. El 31 de marzo de 1993, durante el rodaje de The Crow, ocurrió algo que nadie creyó posible. En una de las escenas de la película, su personaje debía recibir un disparo. El arma era de utilería, o al menos eso creía el equipo. Lo que nadie sabía era que un fragmento real de bala había quedado alojado dentro del cañón tras una prueba anterior. Cuando se accionó el disparo, el fragmento salió despedido y alcanzó directamente el abdomen de Brandon Lee. Fue trasladado de urgencia al hospital, pero tras varias horas de cirugía, murió esa misma noche. La película que debía consolidar su carrera terminó convirtiéndose en el escenario de una tragedia que cambió para siempre los protocolos de seguridad en el cine. Y lo más inquietante es que este no sería el único espectáculo cuidadosamente planificado que terminaría en tragedia. 13. Tommy Cooper. Tommy Cooper era un comediante y mago británico muy conocido por un detalle particular. Hacía creer al público que algo había salido mal, cuando en realidad todo formaba parte del espectáculo. Durante años, esa fue su marca personal, pero nadie imaginó que uno de esos errores sería el último. El 15 de abril de 1984, durante un programa transmitido en vivo, Tommy Cooper se llevó la mano al pecho y cayó hacia atrás frente a millones de espectadores. El público reaccionó con risas y aplausos, convencido de que era parte del show, pero los segundos pasaban y Tommy no se movía. Tras bambalinas, quedó claro que esta vez no era una broma. Tommy Cooper había sufrido un infarto masivo. Murió esa misma noche, frente a todos, mientras millones de personas veían el programa sin saber que estaban presenciando una tragedia real. Y aunque la escena fue impactante, no sería la única vez que algo así ocurriría frente a un público que no entendía lo que estaba pasando. 12. Owen Hart. El 23 de mayo de 1999, durante un evento de lucha libre transmitido en vivo, Owen Hart debía hacer una entrada especial descendiendo desde lo alto del estadio en un arnés, algo que formaba parte del show y que el público esperaba con emoción. Todo parecía parte del espectáculo, hasta que dejó de serlo. El sistema que lo sostenía falló y Owen cayó desde más de 20 metros, directamente al ring. Al principio, muchos espectadores no reaccionaron. Pensaron que era otro momento planeado para sorprender al público, pero rápidamente quedó claro que algo no estaba bien. Fue atendido en el lugar, pero no logró sobrevivir. Owen Hart murió esa misma noche durante un evento que debía ser puro entretenimiento. Su muerte prematura a los 34 años no solo conmocionó a los fanáticos, sino que obligó a exigir estrictos protocolos de seguridad en espectáculos en vivo. Y si lo de Owen fue un fallo técnico frente a una multitud, el siguiente famoso murió de una forma absolutamente repentina. 11. Dimebag Darrell. Dimebag Darrell, legendario guitarrista de Pantera y Damage Plan,
Estaba tocando en vivo con su banda cuando algo completamente fuera de control ocurrió. El 8 de diciembre de 2004, en Columbus, Ohio, lo que parecía un concierto normal terminó en tragedia. En medio de la presentación, un hombre subió al escenario. Algunos pensaron que podía tratarse de parte del espectáculo o de un fan exaltado, pero no era así. El hombre se acercó directamente a Dimebag Darrell y sin previo aviso sacó un arma y le disparó varias veces a quemarropa frente a todos los asistentes. La confusión fue inmediata. Muchos no entendían lo que estaba ocurriendo hasta que fue demasiado tarde. Dimebag Darrell murió ahí mismo, en el escenario. La estrella del heavy metal tenía solo 38 años. Y el escenario, que debía ser un espacio para la música, se convirtió en una escena del crimen. Pero no todas las tragedias ocurren por violencia. Algunas suceden cuando nadie lo espera y frente a millones de personas. 10. Vic Morrow. Vic Morrow era un actor con una carrera consolidada cuando fue convocado para participar en la película The Twilight Zone. El rodaje incluía una escena nocturna con explosiones, fuego y un helicóptero volando peligrosamente bajo. Todo estaba cuidadosamente planificado, o al menos eso parecía. El 23 de julio de 1982, durante la grabación, una serie de explosiones salieron mal. El helicóptero perdió estabilidad en segundos y entonces ocurrió lo impensable. La aeronave cayó directamente sobre Vic Morrow y dos niños actores que estaban en escena. Murieron en el acto. No fue una escena de acción, fue real. Y aunque esta tragedia involucró fuego y maquinaria pesada, el siguiente famoso falleció por algo mucho más pequeño. Algo que nadie creyó peligroso. 9. Barbara Weldens. Barbara Weldens tenía 35 años y una carrera que apenas comenzaba a despegar. Esa noche estaba cantando en vivo en un pequeño festival en Francia, pero nadie sabía lo que había bajo sus pies. El 19 de julio de 2017, mientras actuaba descalza, pisó un equipo eléctrico defectuoso, y eso fue suficiente. La descarga eléctrica atravesó su cuerpo en un instante. Durante unos segundos, muchos pensaron que era parte del espectáculo, pero no lo era. Minutos después, fue declarada muerta. Y si este caso fue silencioso, el siguiente ocurrió frente a miles de personas que estaban acostumbradas a ver golpes, pero no a presenciar el último. 8. Mitsuharu Misawa. Mitsuharu Misawa era una leyenda de la lucha libre japonesa. Llevaba décadas recibiendo golpes y ejecutando movimientos extremos. Su cuerpo estaba acostumbrado al impacto, el público también. El 13 de junio de 2009 participaba en un combate que, en apariencia, no tenía nada fuera de lo común. En un momento, recibió un movimiento más, uno que había ejecutado y recibido cientos de veces antes, pero esta vez fue diferente. Misawa cayó al ring y no se levantó. Los médicos entraron de inmediato e intentaron reanimarlo ahí mismo. El tiempo pasaba y cada minuto era peor. Mitsuharu Misawa había sufrido una lesión cervical fatal. Murió frente a miles de personas que miraban la transmisión en vivo en el mismo lugar donde había construido su legado. Y si incluso un cuerpo entrenado durante décadas puede fallar en un segundo, el siguiente deceso no ocurrió en medio de un combate, sino cuando todo parecía haber terminado. 7. Christina Grimmie. El 10 de junio de 2016, Christina Grimmie, cantante y exfinalista de The Voice, acababa de terminar un concierto en Orlando. Como siempre, se quedó firmando autógrafos y saludando a sus fans. Entonces, de repente, un hombre se acercó entre el público y un impacto directo la dejó gravemente herida. Todo ocurrió en segundos. Su hermano actuó de inmediato, evitando que la tragedia se extendiera. Christina fue trasladada al hospital, pero no sobrevivió. Tenía apenas 22 años. Y si algunos desafiaban el riesgo frente a miles de personas, el siguiente lo hacía caminando, literalmente sobre el vacío. 6. Karl Wallenda. Karl Wallenda no era un equilibrista cualquiera. Era una de las figuras más reconocidas del mundo circense, famoso por caminar sobre cables a gran altura sin red de seguridad. Durante décadas, desafió el vacío frente a miles de personas, y precisamente por eso, nadie imaginó lo que estaba a punto de ocurrir.
El 22 de marzo de 1978 intentó una de sus acrobacias más arriesgadas: cruzar un cable tendido entre dos torres del Hotel Condado Plaza en San Juan, Puerto Rico. El viento soplaba con fuerza y el cable se sacudía visiblemente, pero aún así, el espectáculo continuó. A mitad del recorrido, Wayenda perdió el equilibrio, y cuando eso ocurre a más de 20 metros de altura, no hay margen para corregir. El artista de 73 años cayó frente a todos los que lo observaban. Fue trasladado con vida, pero murió poco después. El momento quedó grabado, aunque nunca se retransmitió en directo. Karl Wallenda había desafiado la altura durante décadas, pero ese día, la altura ganó. Y si algunos murieron desde lo alto, el siguiente caso ocurrió bajo el agua, frente a un animal que el mundo entero creía conocer. 5. Dawn Brancheau. El 24 de febrero de 2010, Dawn Brancheau, una de las entrenadoras más experimentadas de SeaWorld, estaba realizando un espectáculo que había repetido decenas de veces junto a una orca llamada Tilikum. El público observaba con calma mientras el animal nadaba a su alrededor. Todo parecía seguir el guión habitual, hasta que dejó de hacerlo. En cuestión de segundos, Dawn desapareció bajo el agua. El público esperaba que reapareciera en cualquier momento, como parte de la rutina, pero no volvió a salir porque la orca la había arrastrado hacia el fondo. Cuando el espectáculo finalmente se detuvo, ya era demasiado tarde. Dawn murió ese día, y con ella se rompió una ilusión que millones habían creído durante años: que el peligro estaba completamente controlado. Y si esto ocurrió en un lugar que aseguraba tener todo bajo control, el siguiente caso llevó la tragedia a una escala que nadie estaba preparado para enfrentar. 4. John Ritter. John Ritter estaba grabando un episodio de su serie, como había hecho cientos de veces antes. En medio de la jornada comenzó a sentirse mal. Al principio pensaron que podía ser agotamiento, pero era algo mucho peor. Ritter estaba sufriendo una disección aórtica. En otras palabras, la arteria principal de su corazón se había desgarrado por dentro. Una ruptura interna silenciosa que puede volverse mortal en cuestión de horas. Ritter fue trasladado de urgencia al hospital y no sobrevivió. En este caso, no hubo disparos, caídas ni explosiones, solo algo rompiéndose dentro de su cuerpo, sin que nadie pudiera verlo. Y si algunas tragedias suceden en silencio, la siguiente comenzó como una broma. 3. Jon-Erik Hexum. Jon-Erik Hexum era joven y empezaba a destacar en la televisión. Durante el rodaje de una serie, en un momento de descanso, comenzó a jugar con un objeto de utilería que usaba balas de fogueo. Pero todo se salió de control. En un gesto impulsivo, la apoyó contra su cabeza. Cayó al suelo frente al equipo. Nadie imaginaba que, incluso en esas condiciones, la fuerza liberada a tan corta distancia podía fracturar el cráneo. Fue trasladado al hospital, pero días después fue declarado con muerte cerebral. A Jon-Erik Hexum lo mató un segundo de imprudencia que nadie creyó peligroso. Tenía apenas 26 años. Pero no todos los famosos murieron en segundos. Algunos tardaron años en decir adiós. 2. Gustavo Cerati. El 15 de mayo de 2010, Gustavo Cerati estaba cerrando un concierto en Caracas como parte de su gira Fuerza Natural. La noche había sido perfecta. El público cantó cada canción y nada hacía pensar que sería distinta a tantas otras. Pero hubo un detalle que, en ese momento, nadie entendió. Al terminar el show, Cerati se despidió con normalidad y salió del escenario. Minutos después comenzó a sentirse mal. Lo que parecía un malestar pasajero era en realidad un accidente cerebrovascular masivo. Esa misma noche entró en coma y nunca volvió a despertar. Durante 4 años permaneció así, suspendido en el tiempo, hasta que murió en 2014. Pero para millones de personas, el verdadero final ocurrió aquella noche en Caracas, cuando sin saberlo estaban viendo la última vez que Cerati pisaría un escenario. Y si la despedida de un ícono latino marcó a toda una generación, lo que ocurrió en el puesto número 1 fue exageradamente devastador. 1. Goodbye to Gravity.
El 30 de octubre de 2015, la banda de metal Goodbye to Gravity estaba presentando su nuevo álbum en un club cerrado de Bucarest. Había luces, música, euforia y efectos pirotécnicos que parecían parte del espectáculo, hasta que algo lo cambió absolutamente todo. Una chispa alcanzó el material aislante del techo. En cuestión de segundos, el fuego comenzó a expandirse por encima del público. Al principio, algunos pensaron que era parte del show, pero el fuego no se detuvo. El humo descendió rápidamente, la visibilidad desapareció, la música se apagó, y cuando la gente corrió hacia las salidas, descubrió que no eran suficientes. Esa noche murieron 64 personas, incluidos 4 de los 5 miembros de la banda. Después vinieron las investigaciones, las protestas, cambios de leyes, un país entero exigiendo respuestas. Pero nada pudo devolver a quienes quedaron atrapados allí dentro. Y si algo deja claro esta lista, es que la línea entre espectáculo y tragedia puede desaparecer en un segundo. Y al final, todos salieron a hacer lo que mejor sabían hacer: subirse a un escenario, entrar a un set o mirar a una cámara. Pero ninguno imaginó que ese sería su último momento. Y si estas historias te impactaron, aquí tienes otras que no vas a olvidar. Haz clic aquí